Hola, buenos días y bienvenidos a este último vídeo del año. Un año que lo que es seguro es que ha sido movidito, no habrá dejado indiferente prácticamente a nadie y por supuesto pues cada cual contará o lo recordará en función de cómo le haya ido, por supuesto, ¿no? Esperemos que el año que viene sea relativamente fácil, lo cual no quiere decir que no tenga movimientos, sino que seamos capaces de detectarlos y de actuar en consecuencia, ¿no? El final del año, precisamente, que es el que nos ocupa, la verdad es que nos deja ya 4 o 5 jornadas consecutivas en zonas, vamos, haciendo un lateral, pero eso sí, en zonas bastante próximas a los mínimos que nos dejó la semana pasada y que ahora pues pasará a convertirse en la referencia clave, ¿no? Vamos primero con los europeos y entre ellos el más importante, el DAX, porque yo creo que por debajo de 13.790, que es el nivel del que debemos estar pendientes, yo creo que tendríamos ya la confirmación de que el índice va a buscar algún nivel de corrección proporcional a lo que ha sido toda la subida desde octubre, que yo creo sí o sí se producirá tarde más o tarde menos, ¿no? Si el primer nivel, si con la pérdida de estos 13.790, primer nivel 13.540, que es por donde transita la media móvil de 200 sesiones. Siguiente 13.225 y 12.900, que son los niveles de Fibonacci de toda la subida desde octubre. Esto como mal menor, porque yo aún no he abandonado el escenario, lo cual no quiere decir que lo piense con la misma fuerza que hace mes y medio, evidentemente, ¿no? Pero no he abandonado aquel escenario por el cual los mínimos del año van a ser rebasados a la baja para ir a buscar una corrección proporcional a una onda de grado superior, ¿no? Pero bueno, eso que vaya siendo el mercado el que nos lo vaya diciendo, porque si por contra vemos niveles por encima de los que hemos visto recientemente en el caso del DAX, por encima de 14.600, pues cabe pensar que a lo mejor ya hemos visto todo lo malo que teníamos que ver, incluso en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque volveríamos a un nivel de neutralidad superando el 0,618% de Fibonacci de toda la caída. Así que, más allá, es bueno, por supuesto, como digo siempre, tener un escenario en la cabeza como consecuencia de nuestros análisis, pero aquí hay un único soberano que es el mercado y es el que dicta sentencia y por lo tanto en la medida en que no nos empecinemos en ir contra el mercado, pues el que nos dicta qué es lo que debemos hacer en cada momento, ¿no? Pero desde luego mi escenario original sigue siendo el que creo que se va a producir. Por lo tanto, muy atentos a estos 13.790 o en el Eurostoxx, que está también muy cerca, 3.770 o en el CAC 40, 6.390 o en el IBEX, 8.050. Estos son los niveles importantes a tener en cuenta. Fíjense que la caída del IBEX había sido menor, y además ha sido, en buena lógica también por ese mismo motivo, el que ha ido a buscar el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido la primera pata en la caída, ¿no? Así que las dos zonas claves siguen siendo las mismas. 8.050 y 8.465 como resistencia. El que sigue haciéndolo relativamente bien es el índice sectorial bancario europeo, pero con un matiz que es importante contemplando el medio y el largo plazo. ¿Dónde se han detenido el DAX y el Eurostoxx y el CAC 40 en los máximos que hemos visto aquí? En el 0,618. Aquí. Vamos a comprobarlo. El DAX, ¿dónde se ha detenido? En el 0,618 de toda la caída desde los máximos históricos. ¿Dónde se ha detenido el Eurostoxx? En el 0,618 en precios de cierre de la misma caída. El CAC 40 es el único que ha superado por muy poquito, pero
podemos decir que está ahí, en el 0,618 de toda la caída. Luego no tendría nada de extraño que en un buen movimiento, en el que las bolsas al menos no sean bajistas, puede ir a buscar la zona de 100, que es el 0,618. Por supuesto, atendiendo solo a la caída desde comienzos de este mismo año, ¿no? Porque el gráfico de larguísimo plazo es contundente. Este es el gráfico de largo plazo del índice sectorial bancario europeo, ¿no? Lo cual habla de su deterioro estructural a lo largo del tiempo. Vamos con los índices americanos porque, como siempre, son los que van a marcar la pauta, ¿no? Ayer el S&P 500 ya cerró por debajo de 3.800, por muy poquito, pero cerró por debajo, en la medida en que continúe así. Pero además fíjense que de lo que ha sido la primera caída, el único rebote que ha tenido se ha quedado muy alejado del 0,382% de Fibonacci. Si lejos de ir a buscar algún nivel de Fibonacci de esa primera parte de la caída empieza a confirmar por debajo del mínimo anterior, nos estará dejando una señal horrorosamente bajista. ¿Por qué? Pues porque algo que ni siquiera llega a corregir el 0,382 lo que hace es añadir una fortaleza extraordinaria a favor de la tendencia previa que, lógicamente, era la bajista. Así que, siguiente objetivo, 3.720. Ahí lo tenemos. 3.720. Pero ojo porque si esto sucede, probablemente será como consecuencia de que el Nasdaq 100, que ya ha perdido todo lo que tenía que perder, incluido en precios de cierre de ayer, ha perdido la directriz alcista de larguísimo plazo, la que viene desde 2009. Muy consistente, además, ¿eh? Muy consistente. Bueno, pues ayer la perdió. De acuerdo que es solo un día de permanencia por debajo y que tiene que confirmarlo y demás, pero es que como se ponga a confirmar mucho, lo que va a hacer es irse por debajo de los mínimos de octubre, 10.490 y esta o 10.450. Y esta para mí es la clave del desarrollo de todos los mercados a nivel mundial. Si el Nasdaq 100, que ojo está a un 1,5, un 2%, pierde esos 10.450, ya estaremos hablando de ir a buscar niveles de corrección proporcional a ondas de grado superior. Fíjense que esos niveles es el 0,382% de Fibonacci de toda la subida desde el año 2009. Luego, si empieza a perder los mínimos de este año, siguiente objetivo en 8.870 y, ¿por qué no, en un mal contexto, 7.020? Esto ahora mismo nos parece una barbaridad, una burrada, pero debemos recordar que en marzo de 2020, como consecuencia de la caída por la pandemia, estuvo ya ahí. Es decir, que no parece ninguna barbaridad en absoluto. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo, pues eso, lo que quería era dejar claros los niveles por debajo de los cuales las cosas se pueden complicar mucho. Que sucede exactamente lo contrario, tendríamos que ver niveles por encima de 12.090 para pensar que efectivamente pues esto ha girado y que podríamos ver niveles sensiblemente superiores, lo cual llevaría al Dow Jones a un escenario por el cual, pues sí, perfectamente ya entraría en estos niveles y eso sería neutralidad en el largo plazo. Por lo tanto, tampoco estamos tan lejos de aquellos niveles, aunque es cierto que solamente sucede en el Dow Jones, de aquellos niveles que nos empezarían a decir, oye, pues a lo mejor ya hemos visto todo lo malo que teníamos que ver, ¿no? Pero es el único, insisto, el Dow Jones. O en el caso de los europeos, los niveles máximos que hemos visto en el caso del DAX, por hablar de alguno, de los 14.580 puntos, ¿no? Porque el de semiconductores de Filadelfia, bueno, pues es que ya ha perdido el 50% de lo que fue toda la subida desde octubre. Luego, siguiente nivel, la zona de 322. Y si pierde ese nivel, entrará en el mismo contexto que puede entrar en Nasdaq 100 por debajo de los 14.000, no, digo 10.450. Así que vamos a ver qué es lo primero que sucede. Russell 2000
está tanteando justo el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde octubre. De perder los mínimos de la semana pasada en 1725, 1640. Así que ya digo que me parece que estamos próximos, no sé si, por supuesto, en lo que resta de año que queda hoy y mañana, pues no creo que vaya a suceder nada, pero sí son niveles que para principios de año debemos tener muy en cuenta. Y nada más. Espero que la vida les trate lo mejor posible en 2023 y, y que tengan una feliz salida y entrada. Y cuídense mucho. Venga, un abrazo para todos. Chao.